En el corazón de Oaxaca, donde las calles adoquinadas respiran historia y el aire se impregna de olor a maíz tostado, tamales humeantes y flores frescas, una escena dolorosa estremeció a todos los que pasaban aquella tarde de domingo. Bajo el sol ardiente que caía sobre la plaza principal, una mujer joven levantó la voz contra su madre, como si buscara herirla frente a todos. «Ya basta, mamá», gritó Rebeca con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Siempre con tus tonterías de vender flores, como si eso nos sacara de la miseria. Me avergüenzas delante de la gente, ¿no entiendes?» Doña Carmen, de cabello encanecido y rostro surcado por arrugas que hablaban de sacrificios, sostenía un ramo de alcatraces entre las manos temblorosas. Sus ojos oscuros y cansados brillaban con lágrimas contenidas. No respondió. Solo agachó la cabeza, intentando ocultar la vergüenza que la desbordaba. Los murmullos se extendieron entre los vendedores de frutas, los niños que corrían con globos de colores y los turistas que se detenían a observar. Algunos vecinos murmuraron entre dientes: «¡Qué barbaridad! Tratar así a la propia madre». Pobre doña Carmen, siempre tan buena con todos. Rebeca, sin inmutarse por los comentarios, alzó la voz aún más. «¿Por qué no entiendes que yo quiero otra vida? No nací para quedarme en este mercado mugroso como tú». Un silencio pesado se apoderó del lugar. Doña Carmen respiró hondo, como si las palabras hubieran atravesado su pecho. Apretó los labios luchando por no llorar, y se giró para colocar sus flores en el pequeño puesto improvisado que adornaba con manteles bordados a mano. Si quieres seguir escuchando historias tan impactantes como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. El aire se tornó denso. Algunos compradores se alejaron incómodos, otros miraban con indignación. Rebeca parecía disfrutar del dominio que ejercía sobre su madre, sin percatarse de que sus palabras la desnudaban ante los demás como una mujer arrogante y herida. Doña Carmen, en silencio, se inclinó para recoger un manojo de bugambilias caídas. Sus manos ásperas, curtidas por años de trabajo, acariciaban los pétalos con una ternura que contrastaba con la dureza de su hija. Una brisa ligera agitó los manteles del puesto, como si la misma plaza intentara consolarla. Entre la multitud, un hombre observaba con atención. Vestía ropa sencilla, una guayabera blanca y sandalias desgastadas. Su mirada era serena, pero cargada de una fuerza que parecía traspasar la piel. Nadie sabía quién era ni de dónde había salido. Solo se limitaba a mirar en silencio, como si hubiera estado esperando aquel instante. Rebeca, notando las miradas en su contra, frunció el ceño y murmuró con desprecio: «Todos aquí son iguales, conformistas. Yo merezco más, y no pienso seguir arrastrando esta vergüenza de ser hija de una vendedora de flores». Doña Carmen cerró los ojos. Cada palabra era un golpe invisible, pero no replicó. Desde su interior, un pensamiento se repetía como plegaria: «Señor, dame fuerzas para no odiar a mi propia hija». El murmullo del mercado continuó, pero el ambiente había cambiado. El bullicio se mezclaba con la incomodidad colectiva. Rebeca, erguida, se alejaba con paso firme, como si quisiera escapar de la sombra de su madre. El hombre de la guayabera siguió con la mirada a ambas mujeres. No dijo nada, pero un leve destello brilló en sus ojos, como si hubiera reconocido en aquel momento la semilla de una historia más grande. La tarde avanzaba, y mientras los vendedores pregonaban sus productos, doña Carmen permanecía sola detrás de su puesto, con las flores como única compañía. El eco de las palabras de su hija aún resonaba en su pecho, y en algún rincón de la plaza el extraño observador sabía que ese encuentro marcaría el inicio de un destino inevitable. La noche cubrió la ciudad de Oaxaca con un manto de luces cálidas que salían de las farolas coloniales. Las calles, aún llenas de música y olor a antojitos, parecían ajenas a la tormenta que rugía dentro del corazón de Rebeca. Caminaba con paso rápido, los tacones golpeando contra las piedras antiguas, como si quisiera dejar atrás las miradas acusadoras de la plaza. Su mente viajaba a los recuerdos de la infancia,
Había crecido entre carencias, en una casa pequeña de adobe y techo de lámina que se filtraba cada temporada de lluvias. Recordaba las noches frías cuando doña Carmen encendía un brasero para calentarlas y cómo compartían un mismo cobertor porque no había otro. Cada sacrificio de su madre, en vez de convertirse en agradecimiento, se había transformado en una herida silenciosa. «Nunca tuvimos nada», murmuraba entre dientes. «Nunca ropa nueva, nunca juguetes, nunca vacaciones. Siempre trabajando, siempre sobreviviendo». En su interior, la pobreza se había convertido en una marca que la perseguía, un estigma que la obligaba a luchar con rabia por aparentar una vida distinta. Para ella, doña Carmen representaba la raíz de todo lo que odiaba: la humildad, la resignación, la falta de ambición. Mientras tanto, doña Carmen permanecía en el mercado, recogiendo las flores que habían quedado marchitas al final del día. Sus manos dolían, pero su corazón dolía más. No era la primera vez que su hija la humillaba en público, aunque cada vez resultaba más insoportable. Recordó cuando Rebeca era niña, cómo corría por el campo con un vestido deshilachado, pero una sonrisa luminosa. Esa misma niña ahora la trataba como si fuera un estorbo. En la distancia, el hombre de la guayabera blanca, aquel que había observado en silencio, se mantuvo presente entre los puestos que iban cerrando. No se acercó, solo escuchó con atención los lamentos que el viento parecía traerle. Su mirada se fijó en doña Carmen, que limpiaba el puesto con paciencia, y luego en la dirección por donde había marchado Rebeca. Esa herida, pensó el hombre, no era solo una disputa entre madre e hija. Era una herida que había crecido durante años, alimentada por resentimientos, silencios y sacrificios nunca reconocidos. Al día siguiente, en el barrio donde vivían, los vecinos comentaban lo sucedido. En la tiendita de la esquina, mientras compraban pan dulce y leche, las conversaciones giraban en torno a lo mismo. Pobre doña Carmen, siempre tan trabajadora. No merece una hija así. Es que la muchacha siempre fue orgullosa desde joven, nunca aceptó la vida que le tocó. Rebeca, al escuchar los rumores desde la ventana de su habitación, apretó los dientes con furia. «Que hablen lo que quieran», se dijo a sí misma. «Algún día me verán triunfar y entonces no tendrán derecho a juzgarme». Pero en el fondo, una espina se clavaba en su interior. Por más que intentara ignorarlo, sabía que había herido a su madre. No lo reconocía abiertamente, pero la imagen de sus ojos humedecidos y su silencio le perseguía como una sombra. Esa noche, doña Carmen rezó de rodillas en la pequeña capilla del barrio, encendiendo una vela frente a la imagen de la Virgen de la Soledad. Con voz temblorosa susurró: «Madre Santísima, protégela. Yo sé que mi hija me rechaza, pero en su corazón todavía late el amor que un día me tuvo. No la dejes perderse». El eco de la oración se mezcló con el murmullo de otros fieles que acudían a dejar ofrendas. Afuera, la lluvia ligera comenzaba a caer, lavando el polvo de las calles y refrescando el aire. En silencio, entre la multitud de devotos, el hombre de la guayabera observaba con respeto. No dijo palabra alguna, pero comprendía que aquella súplica sería escuchada en el momento justo. Lo que ninguno sabía era que la herida de Rebeca estaba a punto de enfrentarse a pruebas aún más duras, y que cada palabra de desprecio lanzada contra su madre regresaría a su vida de formas inesperadas. La mañana siguiente, el mercado de Oaxaca volvió a llenarse de vida. Los pregones de los vendedores resonaban entre los portales coloniales. Las cazuelas de barro chisporroteaban con moles espesos y los aromas dulces de pan de yema recién horneado se mezclaban con el café de olla. Doña Carmen, pese al cansancio de la noche anterior, montaba su pequeño puesto con la misma dedicación de siempre. Colocaba cuidadosamente ramos de bugambilias, alcatraces y girasoles, como si en cada flor depositara un fragmento de su esperanza. Rebeca apareció con gesto altivo. Llevaba un vestido moderno, colores fuertes que contrastaban con la sencillez de su madre. Miró con desdén los ramos alineados y suspiró fastidiada. «Otra vez con lo mismo, mamá.
¿No te cansas de vivir en lo mediocre?, preguntó en voz baja, pero con filo suficiente para herir. Doña Carmen no respondió. Su mirada se perdió entre los pétalos de los girasoles, buscando refugio en su silencio. Fue entonces cuando una sombra se acercó al puesto y una voz profunda, aunque tranquila, interrumpió el aire tenso. «Las flores siempre llevan consigo un mensaje, señora», dijo el hombre de la guayabera blanca, inclinando levemente la cabeza hacia doña Carmen. «Son vida que brota de la tierra y recuerdan que todo lo que nace merece respeto». Doña Carmen levantó la mirada sorprendida. El desconocido tenía un semblante sereno, de ojos oscuros que brillaban con una calma inusual. Había en él algo distinto, difícil de explicar, como si la plaza entera guardara silencio para escucharle. «Gracias, joven», respondió ella con humildad. «Son las flores lo único que me da fuerzas para seguir cada día». Rebeca arqueó una ceja, cruzando los brazos con desdén. «¿Y usted quién es? ¿Otro entrometido que viene a decirnos cómo vivir?». El hombre la miró con paciencia, sin alterarse. «No vengo a entrometerme», contestó suavemente. «Solo escucho, y lo que escucho en sus palabras es un corazón que carga con demasiado rencor». Rebeca soltó una carcajada seca. «¿Rencor? Lo que yo tengo es claridad. No pienso quedarme atrapada en esta vida de pobreza como mi madre. Usted no sabe nada de mí». «Quizá no», respondió el hombre, manteniendo la calma. «Pero los ojos hablan más que las palabras, y los suyos gritan dolor, aunque lo disfracen de orgullo». Doña Carmen miró con sorpresa al extraño, sintiendo que sus palabras tocaban una verdad profunda. Por primera vez en mucho tiempo, alguien entendía lo que ella callaba. «Señor, ¿cómo se llama?», preguntó con timidez. «Moisés», dijo él, sin más explicación. Rebeca bufó, incrédula. «¿Moisés? ¿Qué clase de nombre es ese? Suena a esos profetas de las historias de la iglesia». Él la observó con serenidad. «Los nombres solo son ecos del pasado. Lo importante no es cómo nos llaman, sino lo que hacemos con el tiempo que se nos concede». El bullicio del mercado continuaba alrededor, niños corriendo con globos, comerciantes ofreciendo chapulines asados, turistas maravillados con las artesanías. Pero entre los tres, el aire parecía distinto, cargado de una tensión invisible. Rebeca chasqueó la lengua, girándose hacia su madre. «No tienes que hablar con extraños, mamá. Seguramente es un loco que se cree sabio». Doña Carmen quiso decir algo, pero se contuvo. En su interior, sin embargo, una chispa de esperanza había encendido. Tal vez ese hombre no era un extraño común. Moisés sonrió apenas, inclinando la cabeza como en señal de despedida. «No vine a juzgar ni a quedarme. Solo dejo una semilla en el aire. El tiempo dirá si cae en tierra fértil». Rebeca rodó los ojos, fastidiada, pero esas últimas palabras se clavaron en ella como espinas. No lo admitió, aunque su pecho ardía con una incomodidad inexplicable. Mientras el hombre se alejaba entre los puestos, doña Carmen lo siguió con la mirada, sintiendo que algo extraordinario acababa de suceder. Rebeca, en cambio, se cruzó de brazos, convencida de que aquel encuentro no era más que una pérdida de tiempo. Lo que ninguna de las dos imaginaba era que ese nombre, Moisés, resonaría en sus vidas mucho más de lo que estaban dispuestas a aceptar. En el centro de Oaxaca, los cafés coloniales rebosaban de vida. El aroma del café de olla con canela se mezclaba con el dulce de chocolate artesanal y las notas suaves de un trío que tocaba boleros en una esquina. Rebeca entró en uno de los locales más concurridos, un sitio elegante, donde los jóvenes de familias acomodadas solían reunirse. Vestía con esmero, falda ajustada, blusa moderna, tacones que resonaban en el suelo de madera. Llevaba en su rostro una sonrisa orgullosa, como si cada paso fuera una declaración de que no pertenecía a la misma pobreza que la había visto nacer. Sentada junto a dos amigas, Lucía y Mariela, comenzó a desahogar su desprecio hacia su madre. «No saben lo que es vivir cargando con alguien que solo sabe vender flores. Siempre la misma rutina, siempre oliendo a tierra»,
como si eso fuera una virtud, decía mientras jugaba con la cuchara en su taza de café. Lucía la miró con cierta incomodidad. Pero Rebeca, tu mamá se ve buena mujer. Siempre nos saludaba con cariño cuando íbamos a tu casa de niñas. Cariño, repitió Rebeca con sarcasmo. El cariño no paga cuentas ni te saca del agujero. Yo quiero otra vida y no pienso arrastrar conmigo esa vergüenza. Mariela, que la escuchaba con atención, intentó suavizar la conversación. Tal vez ella solo quiere lo mejor para ti. Al final, es tu madre. Rebeca soltó una risa amarga. Lo mejor para mí sería que entendiera que ya no somos iguales. Yo estoy destinada a algo grande, y ella debería quedarse en su mundo de flores y puestos baratos. En ese momento, un silencio extraño se instaló en la mesa. La voz serena de un hombre interrumpió la conversación. El que desprecia sus raíces termina perdiendo la sombra que lo protege del sol. Las tres mujeres giraron el rostro sorprendidas. Allí estaba de nuevo el hombre de la guayabera blanca. Moisés, tranquilo, con los ojos fijos en Rebeca. ¿Otra vez usted?, exclamó Rebeca irritada. ¿No tiene nada mejor que hacer que seguirme? Moisés sonrió levemente. No sigo tus pasos, solo camino donde me lleva el destino, y parece que el destino insiste en ponerme frente a ti. Lucía y Mariela intercambiaron miradas nerviosas. Había algo en la voz de aquel hombre que imponía respeto. ¿Qué pretende? ¿Darme lecciones de moral? Rebeca lo retó apoyando los codos sobre la mesa. No pretendo nada, respondió Moisés. Pero veo a una joven que confunde orgullo con fuerza y desprecio con libertad. El orgullo ciega, hija, y cuando uno ciego camina termina tropezando. Rebeca se inclinó hacia adelante, con fuego en la mirada. No me llame hija. Usted no es nadie para hablarme así. Moisés no se inmutó. No necesito ser tu padre para recordarte que las palabras que hieren a una madre pesan más que el plomo. El murmullo del café bajó de intensidad. Varios clientes comenzaron a escuchar discretamente, intrigados por aquella conversación. Rebeca sintió que la atención se volcaba sobre ella, y eso la enfureció aún más. Basta. Yo no voy a permitir que un desconocido me humille frente a todos. Si mi madre quiere vivir en su miseria, que lo haga. Yo no nací para eso. Lucía, con voz temblorosa, intervino. Rebeca, tal vez deberías escucharlo. Pero Rebeca la interrumpió con un gesto brusco. No necesito sermones. Lo que necesito es salir adelante. Y eso no se logra con flores ni con discursos baratos. Moisés bajó la mirada unos segundos, como si sintiera compasión. Luego levantó la vista y dijo, el que se avergüenza de quien le dio la vida, un día se avergonzará de sí mismo. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Rebeca apretó los labios, incapaz de responder de inmediato. Algo dentro de ella se removió, pero lo ocultó bajo una máscara de desdén. Ya terminé aquí, dijo levantándose bruscamente. Vamos, chicas, este lugar apesta a sermones. Lucía y Mariela la siguieron en silencio, aunque en sus miradas había dudas que antes no existían. Moisés se quedó solo, con una paz inexplicable en su semblante, observando cómo la joven se alejaba con pasos firmes, pero con un corazón que comenzaba a tambalear. La Ciudad de México rugía con su propio caos. El sonido de los claxones, el olor a gasolina mezclado con el aroma de tacos al pastor y el irre, y venir incesante de gente en las calles hacían sentir que la ciudad nunca dormía. En medio de esa vorágine, Rebeca había logrado conseguir un empleo en una boutique de lujo, un sitio donde las vitrinas exhibían vestidos importados y zapatos que costaban lo que doña Carmen ganaba en meses de trabajo. Para ella, aquel lugar representaba el escenario perfecto para demostrar que estaba destinada a más. Atendía a las clientas con una sonrisa forzada, pero en su interior se sentía superior, convencida de que pronto dejaría de ser empleada para convertirse en una de esas mujeres ricas a las que servía. Sin embargo, aquel día algo distinto ocurrió. Una clienta elegante, de mirada altiva y perfume costoso, se acercó a la caja con varias prendas. Rebeca la atendió con la seguridad que creía tener.
Buenas tardes, señora. ¿Desea pagar con tarjeta o efectivo? Preguntó con un tono cordial, aunque cargado de soberbia. La mujer la observó de arriba abajo y respondió con frialdad. Tarjeta, pero dígale a su supervisora que la próxima vez me atienda a alguien con más experiencia. No me gusta que me hablen como si fueran iguales. Rebeca quedó helada. Su rostro se tensó, y por un instante, todo el orgullo que usaba como armadura se resquebrajó. Disculpe, señora, no era mi intención, balbuceó, sintiendo cómo la humillación le quemaba por dentro. La clienta la ignoró, tomó sus bolsas y se marchó con paso firme. Sus compañeras de trabajo que habían presenciado la escena intercambiaron miradas incómodas. Una de ellas, llamada Jimena, se acercó y le dijo en voz baja, «A veces pasa, no te lo tomes personal». Pero Rebeca no podía evitarlo. En su mente, el eco de esas palabras la golpeaba con fuerza. «No me hables como si fuéramos iguales». Eran casi las mismas que ella usaba con su madre. Al salir de la boutique al final de la jornada, la ciudad parecía aún más sofocante. Caminó por las calles iluminadas de la colonia Roma, tratando de convencerse de que no había sido nada, que la clienta solo era una mujer arrogante. Sin embargo, en el fondo, la herida se abría cada vez más. Mientras esperaba un taxi, una voz conocida interrumpió sus pensamientos. «Duele, ¿verdad?». Rebeca giró bruscamente y lo vio. Moisés, de pie en la acera, vestido con la misma guayabera blanca, como si hubiera salido de la nada. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con incredulidad. «¿Me está siguiendo?». Moisés sonrió con calma. «No sigo a nadie, solo aparezco donde se me necesita». Rebeca frunció el ceño, molesta. «No necesito nada de usted». «Todos necesitamos aprender», replicó él con voz firme, «y hoy la vida te mostró un espejo. Lo que das, tarde o temprano, regresa». Rebeca apretó los puños. «Eso fue solo una coincidencia. Esa mujer es una estúpida, nada más». «O tal vez fue una lección disfrazada», respondió Moisés sin alterarse. «Tú juzgas a tu madre como inferior. Hoy alguien te juzgó a ti de la misma manera». Las palabras la atravesaron como cuchillos. Quiso gritar, pero la voz se le quebró en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, no encontró una respuesta rápida ni una burla que la salvara. El taxi llegó y Rebeca se subió de golpe, evitando mirarlo. Desde la ventana bajada lanzó un último comentario lleno de rabia. «No vuelva a acercarse a mí». Moisés solo la miró en silencio, mientras el vehículo se perdía entre el tráfico interminable de la ciudad. En su semblante no había enojo, solo una paciencia infinita, como quien sabe que las semillas plantadas tardan en germinar, pero tarde o temprano encuentran tierra fértil. Rebeca, en cambio, se recostó contra el asiento del taxi, con el corazón acelerado. Sentía que el orgullo aún la mantenía en pie, pero en lo más hondo de su ser, la primera grieta había comenzado a abrirse. En el barrio humilde donde doña Carmen vivía, las calles empedradas y las fachadas coloridas guardaban secretos y comentarios que viajaban de boca en boca. Cada tarde, cuando el sol se ocultaba detrás de los cerros, los vecinos solían sentarse en las banquetas o en pequeñas sillas de plástico para platicar. El tema que circulaba con insistencia era siempre el mismo: la relación entre Rebeca y su madre. Doña Carmen, con su canasta de flores al brazo, caminaba lentamente hacia casa. Saludaba con respeto a todos, y aunque sonreía, en su mirada se escondía la sombra del dolor. La gente del barrio la conocía desde joven, sabían de sus sacrificios y del empeño con el que había criado a su hija sola. Por eso, cada humillación pública de Rebeca se sentía como una herida compartida. «Qué tristeza, ¿verdad?», comentó doña Rosario, una anciana que vendía tamales de elote. «Tanto que luchó Carmen por esa muchacha, y mire cómo le paga». Don Julián, el carpintero, asintió mientras encendía un cigarro. «Así es. La Rebeca siempre fue orgullosa. Desde que empezó a trabajar en la ciudad, ya no saluda como antes, como si todos fuéramos menos que ella». Una vecina más joven, Teresa, agregó:
Dicen que anda diciendo que su mamá es una carga. Imagínense, una mujer tan buena como doña Carmen, que siempre nos ayudó cuando lo necesitábamos. Las voces se alzaban entre lamentos y reproches, hasta que doña Rosario recordó un viejo refrán popular. Ya lo decía mi abuela, el que no honra a su madre pierde la bendición de la vida. Las palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia. Mientras tanto, Moisés había llegado nuevamente al barrio. Caminaba despacio, observando la vida cotidiana, niños jugando con pelotas desgastadas, mujeres lavando ropa en cubetas al aire libre, hombres conversando en las esquinas. Su presencia no pasó desapercibida. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con respeto, como si intuyeran que no era un forastero cualquiera. Se acercó al grupo de vecinos y con voz pausada preguntó: ¿por qué hablan con tanta tristeza? Don Julián lo miró fijamente y respondió: porque da coraje ver cómo esa muchacha trata a su madre. No hay derecho. Moisés inclinó la cabeza, reflexivo. El corazón humano a veces se endurece por el resentimiento, pero ninguna piedra es tan dura que no pueda ser desgastada por el agua con el tiempo. Doña Rosario frunció el ceño. ¿Y usted quién es para hablar así? Un caminante, contestó Moisés, pero he visto a muchos hijos perderse porque olvidaron la raíz que los sostuvo. El respeto a los padres no es solo un mandamiento de fe, es la base de la vida misma. El silencio se hizo entre los vecinos. Nadie supo qué responder de inmediato. Finalmente Teresa habló con voz baja. ¿Y qué podemos hacer nosotros? No es nuestra hija. A veces, replicó Moisés, basta con una palabra justa en el momento correcto, o con un gesto de apoyo hacia quien sufre en silencio. No subestimen el poder de la comunidad. Las palabras calaron en los presentes. Todos sabían que doña Carmen se mantenía en pie gracias a su fe y a su trabajo, pero también comprendieron que necesitaba sentir el respaldo de quienes la rodeaban. Esa misma tarde, varias vecinas se organizaron para ayudarla con el puesto. Le compraron flores aunque no las necesitaran, y una de ellas le regaló un rebozo nuevo. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, agradeció en silencio. Sentía que no estaba sola, aunque su hija la rechazara. Rebeca, al llegar más tarde y ver a las vecinas alrededor de su madre, frunció el ceño con fastidio. Claro, aquí todos haciéndose los santos. ¿No tienen nada mejor que hacer? El ambiente se tensó. Doña Rosario la miró directamente y dijo con firmeza: lo mejor que podrías hacer tú, hija, es respetar a tu madre. Rebeca se quedó inmóvil unos segundos, sorprendida por la osadía de la anciana. Luego bufó y se marchó sin responder. Pero esas palabras, tan simples como contundentes, resonaron en su interior más de lo que estaba dispuesta a admitir. En un rincón, Moisés observaba en silencio. Su mirada se posó en Rebeca mientras se alejaba, sabiendo que la lucha en su corazón apenas comenzaba. El mercado de Oaxaca bullía como cada mañana. Los pregones de los vendedores se mezclaban con el olor a pan dulce recién horneado, el chile de las salsas picantes y la música de un trío que tocaba sones tradicionales. Entre los puestos coloridos, doña Carmen acomodaba sus flores con paciencia, aunque en su interior la tristeza pesaba como plomo. De pronto, la voz de Rebeca rompió la calma. Había llegado con paso firme, tacones resonando en el empedrado, los ojos ardiendo de rabia. «Ya basta, mamá. No pienso seguir soportando que este mercado sea nuestra vida. No lo soporto más». Los comerciantes voltearon a verla, murmurando entre ellos. Doña Carmen bajó la cabeza intentando disimular la vergüenza, pero la herida estaba expuesta para todos. Fue entonces cuando Moisés, que observaba desde el otro extremo del pasillo, se acercó. Su presencia impuso silencio. Caminaba sin prisa, con esa calma extraña que hacía que la gente dejara de hablar para escucharlo. «Tus palabras son cuchillos, hija», dijo mirando directamente a Rebeca. «No hieres solo a tu madre, también hiere a quien escucha». Rebeca giró hacia él con furia. «Usted otra vez. ¿Qué hace metiéndose en lo que no le importa?» «Me importa porque toda vida tiene valor», respondió Moisés con serenidad.
y la vida de una madre que se ha sacrificado no merece ser pisoteada. La multitud empezó a rodearlos, expectante. Rebeca alzó la voz aún más, deseando demostrar su fuerza. «No me dé sermones. Usted no sabe lo que es crecer con hambre, con ropa usada, con burlas por ser pobre. Yo no quiero esa vida, ¿entiende?» Moisés mantuvo la mirada fija sin alterarse. «Lo entiendo mejor de lo que imaginas, pero confundes el dolor del pasado con la culpa de tu madre. Ella no eligió la pobreza, eligió luchar por ti». Doña Carmen intentó intervenir, con lágrimas en los ojos. «Por favor, Rebeca, no armes más escándalos». Pero Rebeca estaba cegada por su orgullo. «Tú cállate, mamá». Siempre callada, siempre débil. Esa es tu condena y no será la mía. Un murmullo de indignación recorrió al público. Una vendedora de pan murmuró: «¡Qué ingrata!». Moisés levantó la mano pidiendo silencio. «Las palabras que dices hoy son cadenas que un día arrastrarás. La lengua que hiere a una madre termina hiriéndose a sí misma». Rebeca lo enfrentó con una sonrisa sarcástica. «¿Y quién es usted para decirme eso? ¿Un predicador de feria?». Moisés dio un paso al frente, y su voz, aunque calmada, retumbó con fuerza. «Soy alguien que ha visto cómo la soberbia destruye familias, alguien que sabe que una madre es la raíz que sostiene el árbol. Si cortas esa raíz, te quedarás sin fruto ni sombra». El silencio fue absoluto. Los ojos de todos estaban fijos en Rebeca, que sintió por primera vez que la multitud ya no la admiraba, sino que la juzgaba. Un calor incómodo le subió al rostro. «No necesito a nadie», dijo finalmente, aunque su voz tembló por un instante. «Yo me abriré camino sola». Moisés no replicó de inmediato. Se limitó a observarla con compasión, y luego pronunció despacio: «El que dice que no necesita a nadie, termina mendigando compañía en la soledad». Las palabras calaron hondo, aunque Rebeca intentó ignorarlas. Giró bruscamente y se alejó, dejando atrás a su madre, al mercado y a todos los que la miraban con tristeza. Doña Carmen, con los ojos enrojecidos, se llevó las manos al pecho. Quiso correr tras su hija, pero las piernas no le respondieron. Moisés la sostuvo suavemente por el brazo y susurró: «No pierda la esperanza. El corazón de su hija aún late, aunque esté cubierto de orgullo». Ella asintió con un sollozo, mientras los vecinos la rodeaban para consolarla. Moisés levantó la vista hacia donde Rebeca había desaparecido entre las calles, sabiendo que aquella batalla estaba lejos de terminar. La madrugada llegó silenciosa al barrio de Doña Carmen. El canto de los gallos se mezclaba con el murmullo lejano de un camión que pasaba, y la brisa fría hacía crujir las láminas del techo. Doña Carmen, recostada en su cama sencilla, no lograba conciliar el sueño. Sus ojos permanecían abiertos, fijos en el techo, mientras repasaba una y otra vez las palabras que su hija le había gritado en el mercado. Recordó el pasado como si lo estuviera viendo frente a ella. Su difunto esposo, Manuel, murió joven, dejándola sola con una niña de apenas 4 años. Desde entonces, su vida había sido un sacrificio constante. Recordó aquellas madrugadas en Puebla, cuando salía con una canasta de pan para vender en las calles frías, cubriéndose con un rebozo gastado. Caminaba largas cuadras, soportando la lluvia o el calor, todo para que Rebeca pudiera tener un plato de comida caliente. «Mamá, ¿hoy sí tendremos leche?», le preguntaba la niña con los ojos brillantes, sosteniendo un vaso vacío. Y aunque no siempre podía cumplirlo, doña Carmen inventaba historias para distraerla. «Hoy no, hijita, pero mañana seguro que sí. La leche sabe mejor cuando se espera con paciencia». Esos recuerdos la golpeaban con fuerza. Aquella niña que alguna vez la abrazaba con ternura, que corría hacia ella cuando regresaba del trabajo, ahora la trataba como un peso inútil. Doña Carmen se levantó, encendió una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y murmuró entre lágrimas: «Perdóname, Señor, si no supe darle más. Yo lo intenté con todo mi corazón.
La vela iluminaba el cuarto pobremente amueblado. Una mesa pequeña con manteles bordados a mano, una silla coja, un baúl antiguo donde guardaba los recuerdos de Manuel. Entre ellos, una foto vieja y desgastada donde aparecía con su hija pequeña, ambas sonriendo sin saber aún de los dolores futuros. Al día siguiente, en el mercado, doña Carmen trabajó en silencio. Sus manos, endurecidas por los años, acomodaban las flores con delicadeza, como si cada una fuera un suspiro de esperanza. Los clientes habituales la saludaban con cariño, pero ella respondía con una sonrisa débil. El dolor de las palabras de Rebeca seguía clavado en su pecho. Una vecina se acercó y comentó: «Carmen, no te preocupes. Los hijos a veces se pierden, pero tarde o temprano recuerdan de dónde vienen». Ella asintió sin responder. Dentro de sí, una mezcla de tristeza y fe luchaban por prevalecer. Mientras tanto, Rebeca desde lejos observaba a su madre. Había regresado al mercado para recoger unas cosas, pero se detuvo al verla inclinada sobre las flores. Durante un instante, un recuerdo la atravesó. Cuando era niña y doña Carmen le ponía flores en el cabello antes de ir a la escuela, diciéndole: «Las flores hacen que hasta el día más triste se vea bonito». Ese pensamiento le provocó un nudo en la garganta, pero lo escondió bajo un gesto de frialdad. No podía darse el lujo de mostrar debilidad. De regreso en casa, doña Carmen tomó un viejo cuaderno donde solía escribir oraciones y pensamientos. Allí escribió con mano temblorosa: «La vida me dio una hija para amar, no para reclamar. Aunque sus palabras me hieran, mi amor por ella nunca cambiará». El sonido de unos golpes en la puerta interrumpió su reflexión. Al abrir, se encontró con Moisés. Su presencia traía calma, como si con solo mirarlo, la carga se hiciera un poco más ligera. «Buenas noches, doña Carmen», saludó con respeto. «Vine a saber cómo está». Ella bajó la mirada, intentando ocultar las lágrimas. «Aquí sigo, señor, con el corazón cansado, pero de pie». Moisés la observó en silencio unos segundos y luego respondió: «El dolor de una madre es profundo, pero no es eterno. Cada lágrima que derrama será semilla de algo que aún no puede ver. No pierda la esperanza». Doña Carmen lo invitó a pasar, agradecida por la compañía. Mientras el viento golpeaba suavemente las láminas del techo, ella encontró un poco de consuelo en esas palabras. Aunque la herida seguía abierta, comenzaba a creer que, de alguna manera, el amor aún podía rescatar a su hija. El mercado estaba más concurrido de lo habitual. Era día de feria, y las calles se llenaban de aromas: pan recién horneado, frutas frescas, carne asada al carbón. Entre los sonidos de guitarras y el bullicio de los comerciantes, Rebeca caminaba con altivez. Sus tacones resonaban sobre el empedrado como si quisiera marcar su presencia. Había aceptado encontrarse con unas amigas allí, convencida de que nada podía rebajarla. Se reunieron junto a un puesto de artesanías. Lucía y Mariela la esperaban, aunque se notaba cierta distancia en sus gestos. Rebeca, sin percatarse, comenzó a hablar con el mismo desprecio de siempre. «Miren nada más mi madre todavía aquí, vendiendo flores como si fuera lo único que sabe hacer. Es ridículo». Mariela intercambió una mirada incómoda con Lucía. Finalmente, Lucía respondió: «Rebeca, ¿no te cansas de hablar así? Es tu madre». Rebeca rió con sarcasmo. «¿Y qué quieren? ¿Que la alabe por vivir como una pobretona? Yo no nací para eso». Fue entonces cuando Moisés apareció, acercándose con calma. No alzó la voz, simplemente se detuvo frente al grupo. «Quiero contarles una historia», dijo, mirando directamente a Rebeca. «La historia de un joven que, cegado por el orgullo, olvidó a la mujer que le dio la vida». Las amigas se quedaron en silencio, intrigadas. Rebeca arqueó una ceja, con burla. ¿Otra de sus parábolas? Adelante, veamos con qué pretende impresionarnos. Moisés continuó con voz firme. Ese joven despreciaba a su madre porque era humilde, porque trabajaba con las manos. Un día, cuando creyó haber alcanzado la cima, todos lo abandonaron. Y cuando buscó refugio ya era tarde.
Su madre había partido y él se quedó solo, cargando con la culpa de no haberla honrado. El murmullo del mercado pareció detenerse. Lucía y Mariela lo escuchaban con atención, pero Rebeca cruzó los brazos con soberbia. «¡Qué tragedia tan conveniente!», dijo. «Pero eso no me pasará a mí. Yo sé lo que hago». Moisés la miró con compasión. Todos creen que controlan su destino, hasta que la vida les enseña lo contrario. Mariela, con voz baja pero firme, se dirigió a su amiga. «Rebeca, de verdad, tus palabras me preocupan. Siempre dices que tu madre es una carga, pero ¿alguna vez has pensado en lo que ella hizo por ti?». Lucía añadió. «Yo recuerdo cuando éramos niñas. Tu mamá trabajaba desde el amanecer para que nunca te faltara nada. A veces llegaba cansada, pero igual te ayudaba con la tarea. Eso no es debilidad, es amor». Rebeca sintió un escalofrío. Por un instante, la imagen de su madre joven, inclinada sobre un cuaderno para enseñarle a leer, se cruzó en su memoria. Sacudió la cabeza, molesta consigo misma. «No necesito que me sermoneen ustedes también». Moisés dio un paso hacia ella. «No es sermón, es espejo. Lo que niegas en tu madre es lo que más te duele aceptar en ti». La humildad no es vergüenza, es fortaleza. Las palabras resonaron como campanas en su interior. Rebeca quiso reírse, pero la voz se le quebró. Se dio la vuelta, fingiendo indiferencia, aunque sus manos temblaban ligeramente. Las amigas se quedaron en silencio, observándola alejarse. Mariela murmuró: «Está cambiando, aunque no lo admita». Moisés los miró con serenidad. El orgullo es como una muralla. Al principio parece impenetrable, pero basta una grieta para que la luz comience a entrar. Rebeca, caminando sola entre la multitud, escuchaba aún esas palabras en su cabeza. Intentaba convencerse de que no tenían sentido, pero en el fondo algo había comenzado a resquebrajarse. Y esa grieta, aunque pequeña, la perseguiría en los días por venir. El bullicio de la Ciudad de México no lograba tapar el torbellino en el corazón de Rebeca. Había ascendido dentro de la boutique, ganando la confianza de sus jefes y manejando a clientas influyentes. Se sentía segura, convencida de que el mundo por fin reconocía su valor. Sin embargo, aquel orgullo que la sostenía estaba a punto de tambalear. Esa mañana, la tienda se preparaba para cerrar un contrato importante con una empresaria reconocida, dueña de varias cadenas de moda. Rebeca se arregló con esmero, vestido elegante, maquillaje impecable y una sonrisa ensayada frente al espejo. «Hoy demostraré que no soy como mi madre», se repetía mentalmente. La empresaria llegó acompañada de asistentes. Su porte imponente llenaba el lugar. Rebeca tomó la iniciativa de atenderla, segura de que dejaría huella. «Bienvenida, señora. Permítame mostrarle nuestra mejor selección. Estoy segura de que le encantará». La mujer la miró con frialdad. «Ya veremos. No tengo tiempo para charlas inútiles, señorita». Rebeca tragó saliva, pero mantuvo la sonrisa. Mientras hablaba de telas y cortes, su tono comenzó a sonar altanero, como si quisiera impresionar mostrando superioridad. La empresaria, impaciente, la interrumpió. «Cree que me interesa su opinión personal. Yo sé lo que quiero». El golpe fue seco. Rebeca intentó recomponerse, pero su inseguridad la traicionó. Balbuceó explicaciones, y la mujer, con un gesto de desprecio, se giró hacia otro empleado. «Prefiero que me atienda él. Al menos escucha en lugar de querer presumir». El ambiente se volvió tenso. Los demás trabajadores la miraban discretamente. El contrato se cerró, pero sin ella. Al terminar la jornada, su jefa se acercó con expresión seria. «Rebeca, tienes potencial, pero tu actitud puede costarnos clientes. Aprende a escuchar antes de hablar». Aquellas palabras retumbaron en su mente como martillazos. La humillación ardía más, porque era un reflejo de lo que ella misma solía hacer con su madre. Caminó sola por la colonia Condesa, con las luces de los bares y restaurantes iluminando su rostro crispado. Esa noche buscó a Lucía y Mariela para desahogarse, pero ambas estaban distantes. «Amiga», dijo Lucía con cautela, «a veces eres muy dura, no solo con tu mamá, también con nosotras».
Mariela agregó con voz suave. Nosotras te queremos, pero parece que solo quieres competir o despreciar. Es cansado. Rebeca abrió la boca para defenderse, pero se encontró sin palabras. Se levantó de la mesa con brusquedad y salió a la calle. Caminó sin rumbo, sintiéndose traicionada. Todos me envidian, todos me quieren ver caer, se repetía, aunque en el fondo sabía que no era cierto. El eco de las palabras de Moisés volvió a su memoria. Lo que niegas en tu madre es lo que más te duele aceptar en ti. Cerró los ojos con frustración. En los días siguientes, notó que varias compañeras en la boutique evitaban acercarse demasiado. Sus amigas ya no respondían con rapidez a sus mensajes. Incluso algunos vecinos, al verla en el barrio, la saludaban con frialdad. Era como si poco a poco quedara aislada. Una tarde, al volver al mercado, escuchó a dos comerciantes murmurar mientras la veían pasar. «Mira, ahí va la que se cree mejor que todos. El orgullo siempre se paga caro». Rebeca apretó los puños y aceleró el paso, pero por dentro sentía que el suelo comenzaba a abrirse bajo sus pies. El orgullo que antes la hacía caminar erguida, ahora se convertía en un peso insoportable. Al llegar a casa se encerró en su cuarto y se miró al espejo. Por primera vez, notó que su reflejo no le devolvía seguridad sino vacío. «¿Qué me está pasando?», susurró, con un temblor en la voz. En ese silencio, solo pudo escuchar el eco de su propia soberbia. Y aunque intentaba convencerse de que todo estaba bajo control, en su interior comenzaba a reconocer que la vida le estaba mostrando grietas imposibles de ignorar. El clima de Oaxaca cambió repentinamente. Las lluvias de temporada llegaron con fuerza, tiñendo las calles de gris y dejando charcos en cada esquina. Doña Carmen, acostumbrada a trabajar bajo cualquier condición, no se detuvo. A pesar de su edad y del cansancio acumulado, siguió levantándose al amanecer para preparar sus flores y llevarlas al mercado. Pero el frío constante comenzó a pasarle factura. Una mañana, mientras acomodaba ramos de alcatraces, un mareo la obligó a sentarse. Los vecinos corrieron a ayudarla. «Doña Carmen, está pálida», dijo doña Rosario, sosteniéndola del brazo. «No, no se preocupe, solo es cansancio», respondió ella con voz débil intentando sonreír. Sin embargo, la tos seca y la fiebre que apareció esa noche encendieron la alarma. Los vecinos insistieron en llevarla al hospital público. Después de varias horas de espera en los pasillos llenos de pacientes, un médico joven salió con el diagnóstico. Su madre necesita reposo absoluto y cuidado constante. Su estado es delicado. Rebeca, que había sido llamada de urgencia, cruzó los brazos con fastidio. «No exageren, mi madre siempre se repone. Además, yo tengo trabajo, no puedo encargarme de ella». El médico la miró con seriedad. «Señorita, si no recibe la atención que necesita, la situación puede empeorar rápidamente. No es algo que deba tomarse a la ligera». Doña Carmen, recostada en la camilla, tomó la mano de su hija con suavidad. «No te preocupes, hija. Yo estaré bien. No quiero ser una carga». Esas palabras, lejos de ablandar el corazón de Rebeca, lo endurecieron más. «Exacto, mamá. No debes ser una carga». El silencio en la sala se volvió incómodo. Doña Rosario, que había acompañado a Carmen, la miró con indignación. «¿Qué corazón tan duro tienes, muchacha? ¿No ves cómo está tu madre?». Rebeca apretó los labios, molesta. No soportaba sentirse juzgada. Salió del hospital para tomar aire, pero en la puerta se encontró con Moisés. Estaba allí, como siempre, con esa calma que parecía inquebrantable. «El tiempo que rechazas hoy, mañana lo llorarás en lágrimas que nadie enjugará», dijo con firmeza. Rebeca se cruzó de brazos. «Ya basta con sus frases. ¿No entiende que yo tengo una vida que construir? No puedo perderla cuidando a alguien que ya vivió la suya». Los ojos de Moisés brillaron con una mezcla de compasión y severidad. «Esa alguien te dio la vida que ahora dices construir. No es una piedra en tu camino, es el suelo mismo por donde caminas». Rebeca giró el rostro, incapaz de responder. Cada palabra la golpeaba en lo más hondo,
aunque no lo reconociera. Dentro del hospital, doña Carmen susurraba entre sueños el nombre de su hija. Su respiración era débil y cada tos sacudía su cuerpo frágil. Los vecinos se turnaban para acompañarla, porque sabían que Rebeca no estaba dispuesta a hacerlo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del hospital, Rebeca se quedó sentada sola en la sala de espera. Cerró los ojos, intentando convencer a su corazón de que hacía lo correcto, que debía pensar en sí misma. Pero en lo profundo, una voz insistente le repetía las palabras de Moisés: «El tiempo que rechazas hoy, mañana lo llorarás». El peso de esa advertencia comenzó a calar en su conciencia. Aún así, el orgullo la mantenía rígida, como si aceptar su responsabilidad fuera una derrota imposible de tolerar. Las noches en Oaxaca tenían un silencio especial después de la lluvia. El aire quedaba impregnado de tierra húmeda, y el aroma a café recién colado se escapaba de las casas humildes. Rebeca regresaba del hospital caminando sola por las calles empedradas, con los tacones resonando como un eco de su propia soledad. Sus pensamientos eran un torbellino. Recordaba el rostro cansado de su madre, los labios resecos, la tos persistente y la frase que más le dolía: «No quiero ser una carga». Esa madrugada, al cerrar los ojos en su habitación, el sueño no le trajo descanso. En su mente aparecieron imágenes de su infancia. Ella de niña, corriendo bajo la lluvia, y su madre persiguiéndola con un rebozo para cubrirla. Luego una escena más dura: doña Carmen vendiendo flores en una esquina mientras un grupo de jóvenes se burlaba de su aspecto humilde. En el sueño, Rebeca gritaba las mismas palabras de burla. Despertó sobresaltada, con el corazón acelerado y un nudo en la garganta. Al día siguiente, sin saber por qué, sus pasos la llevaron a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. El templo, con su fachada majestuosa y sus puertas abiertas, la recibió con un aire solemne. Dentro, el resplandor de las velas iluminaba el retablo dorado, y el canto suave de un coro llenaba el espacio con una paz que contrastaba con el caos de su corazón. Rebeca se sentó en una de las bancas, incómoda. Nunca había sido devota. Siempre decía que la fe era para los débiles. Pero en ese momento, frente a las figuras sagradas y el murmullo de oraciones, se sintió pequeña. Moisés apareció, caminando despacio entre los pasillos del templo. No se sorprendió al verla allí. «El silencio de este lugar revela lo que intentamos callar», dijo con voz tranquila. Ella lo miró con una mezcla de enojo y vulnerabilidad. «¿Otra vez usted? No entiendo cómo siempre está donde yo estoy». «No es casualidad», respondió. «El corazón que lucha contra sí mismo suele buscar respuestas, aunque no lo admita». Rebeca bajó la mirada. «No necesito respuestas, necesito que esto se acabe». «Esto no se acaba ignorándolo», contestó Moisés. «Solo cuando enfrentas la verdad puedes encontrar descanso». Las lágrimas amenazaron con salir, pero Rebeca se resistió. Apretó los puños y dijo en voz baja: «No sabe lo que es cargar con la vergüenza de ser hija de una mujer pobre». Moisés se sentó a su lado, sin dejar de mirarla. «La verdadera vergüenza no está en la pobreza, sino en negar el amor. Tu madre nunca te dio riquezas materiales, pero te dio lo único que tenía, su vida». El eco de esas palabras retumbó en la nave del templo. Rebeca cerró los ojos y por primera vez no respondió. Se permitió escuchar. Al salir, el aire fresco de la tarde acarició su rostro. Caminó por el atrio entre turistas y vendedores de dulces típicos, sintiendo que el mundo seguía igual, pero ella ya no. Había algo que la presionaba en el pecho, como una verdad que no podía seguir negando. Esa noche volvió al hospital. Se sentó junto a la cama de su madre en silencio, observando su respiración entrecortada. Doña Carmen abrió los ojos por un instante y sonrió débilmente. «Hija, gracias por venir». Rebeca no respondió. Se limitó a tomar su mano áspera y sentir cómo la fragilidad de aquella mujer le recordaba todo lo que había perdido por orgullo. Por primera vez en años,
Rebeca no se sintió fuerte ni superior. Se sintió desnuda frente a la verdad. Todo lo que había despreciado era lo único que realmente importaba. El hospital estaba envuelto en un silencio roto apenas por los pasos de enfermeras y el pitido lejano de las máquinas. La noche era fría y en la ventana se colaba el murmullo de la lluvia que no dejaba de caer. Rebeca permanecía sentada junto a la cama de su madre, con los ojos fijos en sus manos arrugadas. Nunca antes las había mirado con tanta atención. Manos gastadas por años de trabajo, manos que habían cargado con su niñez, que habían cocinado, lavado y acariciado incluso en los días más duros. Doña Carmen abrió los ojos lentamente. Su voz era débil, como un susurro. «Sigues aquí, hija». Rebeca tragó saliva, sin saber qué decir. Durante unos segundos, su orgullo quiso responder con frialdad, pero algo dentro de ella se quebró. «Sí, mamá. Estoy aquí». Las lágrimas comenzaron a arderle en los ojos. Bajó la cabeza y contra todo lo que había prometido nunca hacer empezó a llorar. Los sollozos salieron sin control, desgarrados, como un río contenido por años de silencio. «Perdóname, mamá», susurró entre lágrimas, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta. Doña Carmen alzó débilmente la mano y acarició el rostro de su hija. «No llores, mi niña. El amor nunca se humilla, hija, solo se entrega». Aquellas palabras atravesaron el corazón de Rebeca como fuego. Se aferró a la mano de su madre y dejó escapar el grito que llevaba guardado desde hacía tanto. «No quiero perderte», dijo entre sollozos con la voz quebrada. «No sé qué haría si te pasara algo». Doña Carmen sonrió con ternura, aún en su fragilidad. «Siempre estaré contigo, aunque mis fuerzas se acaben. Tú eres mi hija, y nada cambiará eso». El peso de los años de desprecio cayó de golpe sobre Rebeca. Se vio a sí misma en cada insulto, en cada palabra cruel que había lanzado contra la mujer que ahora la miraba con amor incondicional, y comprendió que todo el desprecio había sido un escudo para ocultar su propio miedo a no ser suficiente. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin freno. «Mamá, yo no merezco tu amor». «El amor no se merece ni se gana», respondió doña Carmen con voz suave. «El amor simplemente se da». Rebeca cerró los ojos apretando las manos de su madre con fuerza. Sentía que su corazón se partía en dos y al mismo tiempo que una parte de ella se liberaba. El orgullo, que había sido su escudo durante tantos años, se desmoronaba como un muro viejo. En la puerta Moisés observaba en silencio. No intervino. No dijo palabra alguna. Su mirada reflejaba serenidad, como si supiera que ese momento no necesitaba de su voz. Era el corazón de Rebeca el que debía hablar. El reloj marcó la medianoche. Afuera, la lluvia comenzó a amainar, dejando un aire fresco que se colaba por las rendijas de la ventana. Rebeca apoyó su frente sobre el pecho de su madre y susurró: «Te necesito, mamá, aunque siempre lo haya negado». Doña Carmen, con las pocas fuerzas que le quedaban, acarició el cabello de su hija. «Yo siempre lo supe, y siempre estaré aquí para ti». Por primera vez en mucho tiempo, Rebeca sintió paz. No era la paz de haber ganado algo, sino la de haber rendido su orgullo y haber dejado hablar al corazón. Moisés, viendo esa escena, cerró los ojos y respiró hondo. El grito del corazón de Rebeca había salido a la luz, y con él, el inicio de una transformación que ya no tenía marcha atrás. La mañana llegó con un resplandor suave. Los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana del hospital, iluminando el rostro cansado de doña Carmen. Rebeca, que había pasado la noche en una silla dura a su lado, despertó con los ojos hinchados de tanto llorar. Por un instante, pensó que todo había sido un sueño, pero al ver la débil sonrisa de su madre, comprendió que la realidad la había alcanzado. Se inclinó hacia ella y con voz temblorosa rompió el silencio. «Mamá, no puedo seguir así. Te he tratado con desprecio, como si fueras menos, y lo único que hiciste fue darme tu vida». Doña Carmen acarició su mano con ternura. «Hija, el amor verdadero no guarda rencor.
Yo nunca dejé de amarte aunque tus palabras me hirieran. Las lágrimas corrieron de nuevo por las mejillas de Rebeca. Apretó las manos de su madre con fuerza, como si quisiera detener el tiempo. Perdóname, mamá. Perdona cada insulto, cada mirada de desprecio, cada vez que te hice sentir una carga. Yo estaba ciega, llena de orgullo. El silencio que siguió fue sagrado. Doña Carmen, con voz débil pero firme, respondió: «Claro que te perdono. Siempre te perdoné, incluso antes de que lo pidieras. Una madre nunca deja de amar». El corazón de Rebeca se liberó como si cadenas invisibles se rompieran. El peso del orgullo y la soberbia se desmoronó. Por primera vez, no sintió vergüenza de su madre, sino orgullo. Orgullo de esa mujer que había luchado contra la vida con nada más que fe y valentía. Moisés, de pie en un rincón, observaba la escena en silencio. Sus ojos reflejaban satisfacción, como quien ve cumplida una misión. Dio un paso hacia adelante y habló suavemente. «Hoy has elegido el camino más difícil y más hermoso, reconocer tu error y pedir perdón. Ese es el inicio de la verdadera grandeza». Rebeca lo miró con el rostro aún empapado de lágrimas. Tenía miedo de aceptar lo que sentía, miedo de verme débil. Moisés sonrió apenas. La humildad no es debilidad, es la fuerza que sostiene lo verdadero. Doña Carmen miró a su hija con ternura infinita. «Rebeca, mi niña, lo único que siempre quise fue verte feliz, no rica ni poderosa, solo feliz». Rebeca se inclinó y besó la frente de su madre. En su interior algo cambió para siempre. El orgullo que la había definido ya no tenía poder sobre ella. Al salir del hospital, Moisés caminó junto a Rebeca unos metros. El aire fresco de la mañana traía consigo el olor a tierra mojada y pan recién horneado. «Gracias por no abandonarla», dijo él con serenidad. Rebeca asintió, con los ojos aún enrojecidos. «Ahora entiendo lo que usted decía. Yo creía que estaba construyendo mi vida, pero en realidad la estaba destruyendo». «Nunca es tarde para reconstruir», respondió Moisés. «El amor de una madre siempre ofrece un nuevo comienzo». Ella lo miró, con el corazón abierto. «¿Y usted? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se cruza siempre en mi camino?» Moisés sostuvo su mirada con calma. «Solo soy un servidor del destino. Cuando alguien está a punto de perder lo más valioso, aparezco para recordarle lo que realmente importa». Y sin más, comenzó a alejarse entre la gente que ya llenaba las calles. Rebeca quiso llamarlo, pero se detuvo. Entendió que había cumplido su propósito. Ese día, al volver al mercado, no sintió vergüenza de ayudar a su madre. Con sus propias manos acomodó las flores en el puesto, sonriendo a los vecinos que la miraban sorprendidos. Y en el murmullo del viento le pareció escuchar la voz de Moisés. El que honra a su madre, honra su propia vida. El sol brillaba alto sobre Oaxaca, pintando de oro los tejados coloniales y las calles empedradas. El mercado, con su bullicio habitual, parecía distinto aquel día. Rebeca, vestida con sencillez, estaba de pie junto al puesto de flores de su madre. Sus manos, antes acostumbradas a sostener bolsos caros y apariencias falsas, ahora acomodaban ramos de bugambilias y alcatraces con delicadeza. Los vecinos, sorprendidos, observaban la escena. Doña Rosario murmuró a su esposo: «Mira, ahora ayuda a su madre. Quizá por fin entendió». Don Julián sonrió. Nunca es tarde para rectificar. Doña Carmen, sentada en una silla junto al puesto, miraba a su hija con ojos llenos de orgullo. Sus labios esbozaban una sonrisa débil, pero sincera. «Gracias, hija. No sabes cuánto soñé con este momento». Rebeca la miró con ternura. «Soy yo quien debe agradecer, mamá. Perdí tantos años enojada contigo, pero hoy sé que todo lo que hiciste fue por amor». El aire se llenó de un aroma fresco cuando una ráfaga agitó los manteles del puesto. Parecía que la misma plaza celebraba aquel nuevo comienzo. Los vecinos comenzaron a acercarse, comprando flores no solo por necesidad, sino como muestra de apoyo. Rebeca atendía con amabilidad, sin sentir vergüenza de que la vieran allí. Descubrió que no había nada humillante en el trabajo de su madre. Al contrario,
Cada flor vendida era un símbolo de dignidad y esfuerzo. Una niña pequeña, con trenzas adornadas con listones, se acercó y le dijo a doña Carmen: «Sus flores son las más bonitas del mercado». Doña Carmen sonrió y acarició la cabeza de la niña. Rebeca, observando aquel gesto, sintió que por fin comprendía la grandeza de su madre. En medio de la multitud, buscó con la mirada a Moisés. Pero no lo encontró. Preguntó a los vecinos y algunos dijeron haberlo visto caminar hacia la salida del mercado, perdiéndose entre la gente. No dejó rastro. Rebeca murmuró para sí misma: «Gracias, donde quiera que esté». Al caer la tarde, cuando el mercado comenzó a vaciarse, madre e hija regresaron a casa juntas. El cielo se tiñó de naranja y violeta, y los pájaros regresaban a sus nidos. Mientras caminaban, Rebeca tomó del brazo a doña Carmen, sosteniéndola con cuidado. «Quiero que sepas que no volveré a avergonzarme de ti», dijo con voz firme. «Eres la mujer más fuerte que conozco». Doña Carmen la miró con lágrimas en los ojos. «Y tú eres mi mayor bendición, hija». Aquella noche, sentadas en el patio de su casa humilde, compartieron una taza de café de olla y pan dulce. No necesitaban lujos ni apariencias. La paz que sentían era suficiente. Rebeca, por primera vez, se sintió libre. Libre de su orgullo, libre de la soberbia que la había cegado. Moisés, aunque ausente, permanecía en sus pensamientos. Su voz resonaba en la memoria de Rebeca. El que honra a su madre, honra su propia vida. El viento nocturno sopló suavemente, como llevando consigo esas palabras. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que tocan el corazón. Y antes de terminar, te invito a dar el siguiente paso. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo y continúa con otra historia inspiradora que te hará reflexionar profundamente. Porque cada historia es un espejo, y cada espejo puede mostrarte un nuevo camino.